Buenas noches para todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis financiero que logramos determinar de la empresa Isagen. Isagen es una empresa de servicios públicos que está ubicada en el municipio de Medellín. Los estados financieros corresponden a estados consolidados a 31 de diciembre del 2024. Para poder Isagen desarrollar su actividad comercial, cuenta con 27 plantas ubicadas sobre el territorio nacional de Colombia. Isagen cuenta con 5 subsidiarias, una que está en Bermudas y su actividad económica es relacionada con la inversión, y 4 que están en Colombia, una de inversión y otras que son relacionadas a la actividad económica de generación de energías. Ahora les vamos a hacer un pequeño barrido sobre lo que fue el análisis en el estado de situación financiera. Isagen representó el total del activo en un incremento del 2,45 debido al aumento que tuvo la cuenta de planta y equipo, que esta cuenta influye en un 72% sobre el peso total del activo. Esto se ve reflejado debido a que la empresa adquiere bienes para la puesta en funcionamiento de otras plantas de energía durante el año 2024. El efectivo y equivalentes de efectivo tuvo un aumento significativo del 102% en comparación al año 2023. ¿Por qué? Se hizo una mejor gestión de cartera a corto plazo, mejorando la liquidez en el cierre del ejercicio. Como segundo, tenemos las cuentas por cobrar, que disminuyeron en 1,92%, que esto, como ya lo mencioné anteriormente, se refleja en la liquidez de la cuenta de efectivos y sus equivalentes. Este 1,92 corresponde a las cuentas de largo plazo y el 12,75 en las cuentas del corto plazo, lo que evidencia la mejora en la gestión de cartera y una mayor eficiencia en la recuperación de los ingresos. El endeudamiento total creció en un 2,22% con un aumento relevante en las operaciones de financiamiento no corriente, es decir, a largo plazo, en un 9,41%, reflejando la estrategia financiera de la expansión de la deuda a largo plazo, y las obligaciones con vinculados disminuyeron un 17,84%, lo que reduce la dependencia de la empresa en las partes relacionadas y mejora la independencia financiera. Esta empresa se basa en el endeudamiento con entidades bancarias y utiliza su patrimonio para hacer su actividad económica. Ahora, en relación al indicador EVA, el cual fue positivo de 658.397 millones de pesos para el 2024, indica que la utilidad operativa después de impuestos superó el costo de capital invertido, creando un valor económico significativo para los accionistas. Esto quiere decir que, tras cubrir los costos operativos, los impuestos y el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas o los acreedores, Isagen generó un excedente de 658.397 millones de pesos. En el contexto del sector eléctrico en Colombia, donde las empresas enfrentan inversiones grandes en lo que es infraestructura y en cambios regulatorios, y también fluctuaciones en la demanda, este EVA positivo pues refleja una gestión eficiente de lo que es el capital y una rentabilidad operativa sólida, lo que beneficia a aquellos que quieran invertir en esta empresa. Ahora bien,
En cuanto a la relación del WACC, entendiendo que el WACC representa la tasa de rendimiento mínima que un inversionista exige para poder financiar un proyecto, Isagen para el 2024 contó con un WACC del 12,86%, indicando que se debe generar este retorno sobre el activo para satisfacer las expectativas de los inversionistas. En el contexto de una empresa de generación y comercialización de energía, este valor sugiere un costo de capital bastante alto que esté influenciado por factores como las tasas de interés en Colombia, el riesgo percibido por la empresa y la estructura de financiamiento externa con la que cuenta. Dado que Isagen depende significativamente de una deuda externa, el WACC refleja un balance entre el costo de deuda y el costo de capital propio, que es más alto pues debido al riesgo. Bueno, continuando con los análisis del estado de resultados, pudimos evidenciar que los costos de venta tuvieron un aumento en un 30%, superando el crecimiento que tuvieron los ingresos. Y también hubo un aumento en los costos que redujo el margen bruto de un 56% a un 48%. Esta variación se debe pues al incremento de los costos de compra de energía por el fenómeno del Niño. También pudimos evidenciar un incremento en la depreciación, y esto pues se da debido a la inclusión de las nuevas plantas solares que se adquieren. Bueno, todo esto también lo concluimos gracias a las notas en los estados financieros. Además podemos evidenciar que es un aspecto negativo que tiene la empresa Isagen, ya que esto pues afecta la rentabilidad operativa de la empresa. Ya que, como se mencionó anteriormente, la utilidad pasó de un 56 a un 48%, lo que significa que la empresa está generando menos utilidad por cada peso vendido. Bueno, continuando con los análisis del estado de resultados, en el periodo analizado los gastos de administración tuvieron un incremento en un 14%. Esto se debe a la integración de nuevas subsidiarias, lo cual pues es una estrategia de expansión y también pues por la adquisición de nueva tecnología. Eso es un aspecto positivo a largo plazo. También pudimos evidenciar que los otros gastos tuvieron un incremento del 43%, reflejado pues en provisiones y ajustes por deterioro de activos, principalmente de la cartera ARI por 30.290 millones. Este deterioro lo que nos indica es que una parte importante de las cuentas por cobrar, digamos que son difíciles de recuperar, son difíciles de tener una recuperación, lo cual tiene pues un impacto negativo directamente pues a los resultados financieros de la empresa Isagen. Bueno, en conclusión, a lo mencionado anteriormente, en base a lo que pudimos observar de los análisis del estado de resultados, la utilidad neta cayó en un 14%, y esto pues se justifica según los análisis anteriores. Isagen pues tuvo un deterioro debido al manejo de costos y gastos, y pues cabe resaltar que a pesar de esto Isagen obtuvo una buena utilidad antes de impuestos, y esto pues se ve reflejado en la buena gestión fiscal. Listo, para continuar pues vamos a seguir con el análisis de la empresa Isagen, donde estamos acá analizando los ratios de liquidez, rentabilidad y el endeudamiento que tiene. Entonces empezamos con el ratio de liquidez. Isagen tiene un 0.15 en activos por cada peso de pasivos en corto plazo. Esto se observa como tal una mejor capacidad de pago inmediato, resultado de un aumento en el efectivo y en cuentas por cobrar, teniendo en cuenta la nota 2.9 que Isagen incrementó sus equivalentes de efectivo, lo que mejora su activo corriente, y en la nota 2.7 la clasificación correcta de pasivos como corrientes refleja una gestión prudente de obligaciones exigibles en corto plazo. Por otro lado, la ratio de tesorería, como tal lo de la prueba ácida, tuvo una variación del 5.6 de más de lo que tuvo en el año 2023, y pues la empresa, como no depende de inventarios que no son relevantes como tal en su operación, para cubrir como tal sus obligaciones a corto plazo,
La mejora se debe al incremento de caja y activos financieros que fueron recuperables teniendo en cuenta pues la nota 2.8. El valor de los inventarios es poco, digamos que no es significativo para Isagen por su actividad como tal, porque ya no comercializa productos físicos. Y en la nota 2.7 también aparece que la evaluación regular del deterioro de activos financieros mejoró la contabilidad de cuentas por cobrar. Y eso que pues digamos que tenemos presente de que hay un cliente bastante grande que tiene Isagen, que es Electricaribe, que pues sí hubo un deterioro con esa cartera, pero pues digamos que ha mejorado aún así el ratio como tal de la liquidez que se tiene. Por otro lado tenemos la liquidez inmediata, donde casi como tal duplica el nivel de la caja disponible pues, respecto a las obligaciones inmediatas que se maneja. Esto indica una mayor protección frente a emergencias financieras o necesidades operativas que se pueden urgir en cualquier momento en la empresa. En la nota 2.9 hay un aumento en caja y bancos donde no se reportan como tal restricciones y significativos del uso del efectivo. Y en la nota 1 no existen reservas regulatorias que limiten la disponibilidad del efectivo, salvo a la reserva legal que tiene como tal la empresa. Ese como tal fue el análisis de la liquidez. Ahora vamos con los ratios de endeudamiento. En el ratio de endeudamiento cogimos la deuda patrimonial, la deuda total, la solvencia, la calidad de la deuda, el apalancamiento y como tal la cobertura de los intereses. Entonces como tal Isagen presenta una estructura de endeudamiento alta, pero digamos que es estable, es coherente con su sector. Pues igual vamos a identificarlos. Cuáles fueron los que más se destacaron. Entonces el patrimonial se mantuvo prácticamente igual, pasando del 3.37 en el 2023 y al 2024 el 3.38, lo que indica que por cada peso que tiene de patrimonio Isagen sostiene un 3.38 pesos en pasivos. Entonces digamos que si hay un nivelatorio en ese ratio. Por otro lado también tenemos el ratio de la deuda, donde se mantuvo un 0.77, es decir, el 77% de sus activos están financiados con deuda. Pues digamos que es bastante. Lo recomendable es que por lo menos las empresas tengan un endeudamiento más o menos del 65%, pero y aún así es coherente como tal con su endeudamiento, pero también está estable, no está digamos en punto de quiebra o para poder digamos no solventar sus obligaciones. Por otro lado también tenemos el ratio de solvencia, donde baja levemente del 1.30 al 1.29, lo cual significa que por cada peso de deuda hay 1.29 activos para respaldarla, ¿sí? Entonces pues digamos que ha bajado lentamente, pero pues es bueno en el sentido de que pues no está muy alta la solvencia. En el ratio de calidad de la deuda se mantuvo un 0,06, lo que muestra que solo el 6% de la deuda es a corto plazo. El resto pues, como tal corresponde a la deuda a largo plazo, lo que reduce el riesgo de iliquidez. Por otro lado también tenemos el apalancamiento, en el cual permaneció en 4.37, lo que significa que los activos totales son igual 4.37 veces como el patrimonio que se debe generar, y digamos que el alto nivel de respaldo por activos productivos está el mismo, 4.37. También maneja lo de las coberturas. Ahí sí mejoró un 1.91 en el 2023 y al 2024 un 2.6. Esto pues como tal indica que la utilidad operativa EBIT cubre más de 2 veces los gastos financieros, lo que refleja una buena capacidad de pago. Listo. Por otro lado vamos a empezar entonces con los ratios de rentabilidad. Entonces con el ROE. El ROE como tal pasó de un 16.3 a un 19.1, lo cual significa que los accionistas tuvieron una mayor
rentabilidad sobre su inversión. Parte de este incremento pues obedece como tal al crecimiento de la utilidad neta que tuvo la empresa, y esto se dio por una fusión que hubo con unos filiales llamada Matriz Renovables y Bosques Solares, que aumentaron el tamaño operativo sin incrementar proporcionalmente el patrimonio, según la nota número 1. Por eso hubo ese incremento. Por otro lado, con el ROS aumentó de un 14.8 a un 18.7, confirmando que la empresa logró transformar una mayor proporción de sus ventas a la utilidad neta después de impuestos y gastos. Eso refuerza que la solidez del modelo que tiene la empresa, pues basado como a la energía contratada, pues sí es viable. Tenemos al ROA. El ROA bajó de un 4.4 a un 3.7, pese a una mayor utilidad neta. Esto se debe a que el crecimiento importante total de los activos, especialmente de inversiones de infraestructura, energía no renovable, algunos activos aún están en desarrollo, como son las plantas solares y eólicas, requieren un tiempo para entrar en operación, entonces siempre tiene su proceso y que todavía no están como en una operación completa, y eso todos nos lo indican en la nota 2.3 que tiene como tal la empresa. Pues en conclusión, Isagen mejoró sus márgenes de rentabilidad operativa, lo que indica pues una mayor eficiencia en su estructura de costos y operación. Las decisiones estratégicas como las fusiones que tuvieron con las otras filiales impactaron positivamente, y pues también teniendo la caída que tuvo el ROA, pues sí exige como evaluar el desempeño futuro de los nuevos activos y su capacidad para generar retornos sostenibles. Con la UPA, pues teniendo en cuenta también es una creciente sin restricciones para dividendos, fortalece la confianza de los inversionistas en la empresa. Unas recomendaciones como tal comerciales: hacer seguimiento como tal al retorno de los activos adquiridos, asegurando que entre en operación con la rentabilidad esperada, aprovechar la eficiencia actual para reinvertir estratégicamente sin afectar el equilibrio ni entre la liquidez y la rentabilidad. Y por último, reforzar la comunicación con los accionistas, destacando la sostenibilidad de la UPA y el potencial del crecimiento por las inversiones renovables. También tenemos lo de la margen de la utilidad bruta. Podemos identificar que la margen subió de un 50.4 al 60.4, lo cual indica que Isagen logró generar mayor ganancia después de cubrir sus costos directos de producción, y esta mejora como tal una mayor eficiencia en las plantas generadoras, contratos a largo plazo con precios pactados, que protegieron como tal esos ingresos frente a la volatilidad del mercado eléctrico. Y esto se debe a la nota 2.15, que dice que la medición de los ingresos está asociada a contratos con precios fijos y ventas en bolsa según condiciones del mercado controladas. Bueno, aquí en estos análisis hicimos unos versus de endeudamiento versus la rentabilidad y liquidez versus rentabilidad, en el cual se tomó el ratio de deuda patrimonial versus el rendimiento sobre el capital ROE. Entonces esto nos dio un análisis que, a pesar del incremento en la liquidez inmediata que tiene la empresa Isagen, su rentabilidad sobre sus activos disminuyeron. Esto indica que el mayor saldo en caja no se está traduciendo en eficiencia operativa. Puede estar asociado a un capital ocioso o inversiones que aún son recientes y aún no son rentables, y pues como tal esta gráfica se puede respaldar la necesidad de evaluar el uso actual del efectivo disponible y considerar algunas estrategias de reinversión en activos con mayor retorno y optimizar la eficiencia operativa de los recursos líquidos. También tenemos el de ratio de liquidez inmediata versus el rendimiento sobre la inversión, o sea, el ROA. Esto pues el nivel de endeudamiento se mantuvo estable, con una leve disminución del 3.38 al 3.37, lo que indica que Isagen no aumentó su apalancamiento financiero. Sin embargo, el ROE cayó como tal de
19.1 al 16.3, y esto se ve reflejado una menor eficiencia en la generación de rentabilidades sobre el patrimonio. A pesar de mantener el uso de la deuda, este resultado explica que por varios factores identificados en las notas contables, que fue la nota 35, la nota 2, que nos dicen que el incremento de los gastos financieros con partes relacionadas, lo que afectó directamente la utilidad neta del ejercicio, reduciendo el beneficio distribuible para los accionistas. Y en la nota 2 dice que las nuevas inversiones, como fueron la planta solar y la fusión de matriz, aumentaron el tamaño del patrimonio del activo. Para estos activos aún están generando retorno pleno. Listo, entonces estos fueron los análisis que pudimos realizar con los ratios. Muchas gracias.